están, en realidad incluso hay un proyecto para Windows sobre Windows que se llama un proyecto de Windows sobre Windows, pero es proyecto para hacer un sistema, digamos, como subyacente, pero que sea, digamos, contenido en sí mismo. O sea, es un sistema empotrado, eso se llama Cwin. ¿Sí lo has escuchado? Y eso le permite hacer eso. O sea, lo que hace uno ahí es que uno tiene básicamente las funciones, no de sistema, pero para casos sí, es un sistema que emula las llamadas de Unix. Entonces, por ejemplo, para el caso de Windows, sí, Windows es un buen ejemplo de lo que es un sistema básicamente simultáneo, ¿no? Eso es un sistema así. Perdón, si Win tiene X. Ah, bueno, claro, ese tiene su X, pero es un X que... Sí. Pues sí, puede tener sus cosas. De hecho, hay un proyecto para uno instalar su propio... No, pero es evidente que lo importante de la consola de comandos es que uno puede automatizar los procesos. O sea, que uno puede decir, yo todos los días hago un FTP y copio y pego a mano, pero si yo puedo automatizar eso, gano tiempo. Entonces todo el día yo copio y pego un archivo, pues yo automatizo eso, o puedes conectar varios programas al tiempo, de que uno le dice, bote todos los archivos, busque los que sean de tal cosa, esos mándemelos, y eso mándeme un mail de eso, y todo eso a las 3 de la mañana solo. Entonces, la automatización es lo más rescatable. Digamos que para el uso normal uno puede usar la interfaz gráfica, sí, claro, eso está perfecto. Pero a la hora de automatizar las cosas se necesita saber la consola, sea Windows o sea Linux. Entonces esos lenguajes como el shell de bash de Linux y el de OS batch de Windows, ambos toca saberlos, porque si no, no puedes automatizar las cosas. Sí, de hecho, pues por ejemplo, la mayoría de compiladores manejan su interfaz por parte de consola y parte también interfaz gráfica, porque es importante. ¿Por qué? Porque uno no necesita siempre la funcionalidad de la interfaz. Si por ejemplo está automatizando un proceso de construcción de un programa que tienen que construir desde la fuente o desde un binario preparado o prehecho ya, entonces uno tiene que correr simplemente una tarea, o sea, uno no tiene que hacer todo, ¿sí? Ese es el punto un poco, como dice Felipe, automatizar eso. Entonces, sí, digamos, en esos casos, pues, nosotros nos llama la atención esa parte. Para el caso de programación, específicamente, hay una interfaz que es un poco, pues, es como interesante de pronto de mirar para nosotros, de las cosas sencillas. Si no estoy mal, esas son las siglas, pero la nota creo que es así, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que significa? Es como read, eval, print, loop. Eso, tremendo. Un punto para Felipe porque yo no me acordaba. A mí también se me ha olvidado la mitad de lo que le digo, eso no es nuevo. Pero ahí le estás tapando la cámara. Claro, aprende alguno. Estoy todavía ya en otro país. Y esas son interfaces que le permiten a uno trabajar ahí interpretativamente, pero muy fácilmente un lenguaje. Por ejemplo, pues si nosotros empezamos por la interfaz nativa, digamos, de los lenguajes, sobre todo los lenguajes que fueron pensados para la consola, se manejaría de esa manera. Pero nosotros estamos manejando más bien en este momento la interfaz de navegador, ¿no? O sea, tenemos una página que nos da unos datos en formas
de línea de caracteres, en realidad se llama eso hipertexto, ¿no? Hypertext. Eso viene, ese lenguaje se deriva más o menos un poco, digamos, de la parte de impresión de impresoras. O sea que es importante un poco conocer esa parte. Para darse una idea. Y no solamente la parte de impresión, sino también, bueno, digamos fundamentalmente eso, pero también aplicado a las pantallas, ya el mapa de bits, o sea, donde nosotros ya tenemos pues colores, donde tenemos más sí, un texto más multimedia, o sea, no es un texto plano, que es a diferencia de ese texto de allá, ¿no? Que ahí solamente es un símbolo. Aquí nosotros ya podemos manejar pues como en una impresora, pues calidades o manejar tamaños o manejar. Entonces, digamos, aquí pues el punto es, entonces, ¿de dónde viene esta cosa? Del HTML, que es lo que es Hypertext Markup Language. Voy a borrar esto acá porque necesitamos espacio. Borrar esto acá. Eso más o menos viene, aunque Felipe me puede decir otra cosa. Interpres. Ahí la idea era cuál, en ese lenguaje, era un lenguaje muy parecido en filosofía, pero la idea era que, o sea, por ejemplo, una utilidad, digamos, de eso era no manejar papel. Eso era lo importante de eso, o sea, una experiencia más enriquecida que solamente un papel, que ese es el punto de pues un hipertexto, ¿no? No es solo una cosa ahí lineal, sino que ya hay muchos tipos, muchas formas. La riqueza del HTML es esa, ¿no? Y entonces pues el cuento era eso, manejar o no manejar papel. Digamos, entonces esa como era la orientación de eso, ¿no? O sea, que vamos a manejar básicamente una mapa de bits, vamos a manejar aplicaciones que nos permitan ese tipo de escritura. Entonces, bueno, pues HTML pues es un lenguaje ya que se puede decir de programación, aunque realmente no es, pues bueno, hasta el estándar 4, a la versión 4, era básicamente un lenguaje que era más bien del entorno del entorno del navegador, ¿no? Y entonces, pues, cuando uno está hablando de eso, pues está hablando de una presentación. Obviamente, o de una gráfica, o de
texto enriquecido, ¿no? Básicamente es un texto enriquecido. Hay de hecho un formato, pero es que no recuerdo la... Sí, hay un formato de archivos que se llama así, pero es un formato no plano. Por ejemplo, un formato plano es en el que se escribe el HTML, pero hay formatos que no son así, son de texto enriquecido. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede uno escribir en eso? Una carta, una composición, ¿sí? Sí, componer texto, ¿no? Un procesador de palabras, digamos. Un procesador de palabras, pero no que sea solamente de texto plano, sino estamos hablando ya de un procesador de palabras, por ejemplo, con texto, texto en varios formatos. Entonces eso es distinto a lo que manejamos nosotros en HTML de fuente. Sin embargo, ya HTML5 ya es una evolución más grande que hay que estudiar.